Queridos amigos, mil gracias por vuestra asistencia, mil gracias a Sociedad Civil Oviedo 21 porque me da esta oportunidad. Para los que somos divulgadores de la historia, para nosotros es cada momento, cada día que pasa, cada oportunidad que tenemos de contar cómo vamos encajando las piezas. Unas piezas que hasta ahora siempre hemos pensado que estaban completadas en el puzzle. El puzzle ya está resuelto. El puzzle no está resuelto, ni lo vamos a resolver nosotros, y tendrá que ser a lo largo de muchos años cuando verdaderamente se acabe ese puzzle. Pero cuando a uno se le da esa oportunidad de presentar una serie de piezas ya encajadas para poderlas aportar a ese puzzle de la vida, del mundo, del universo, y sobre todo de la historia, de la historiografía, que tantas mentiras nos ha deparado, voluntaria e involuntariamente, pues es muy de agradecer. Así que mil gracias otra vez a vosotros que habéis venido a escucharme y que me habéis dado esta oportunidad. Miren ustedes, venir a hablar de un valenciano, venir a hablar de que Colón pueda ser valenciano, puede ser ridículo, puede ser incluso nacionalista, ahora que todo el mundo se apunta teorías absolutamente estrafalarias y de campanario, que si yo es catalán, que si... Bueno, miren ustedes, yo vengo a defender el resultado científico de que Colón era español. Y no lo dice, quien menos lo dice es la historiografía, porque por desgracia la historiografía nos ha dado ya 300 colones distintos a lo largo de la historia. Es verdad que a lo largo del último siglo, a raíz de la localización de un supuesto, que yo creo que es falso, el documento Assereto italiano, que se montó en el momento más efervescente de la Italia mussoliniana, se encajó un puzzle de la existencia de un Colón nacido en Génova. Pero eso no ha sido toda la vida así, eso lo hemos estudiado nosotros y se ha creado y se ha quedado en el imaginario colectivo del siglo XX que Colón era de Génova. Miren ustedes, antes Colón no era de Génova y a partir de dentro de muy poco Colón cada vez va a ser menos de Génova, porque el imaginario colectivo, la historiografía, es evolutiva. Y de la misma manera que hay 300 investigadores, 25.000 tesis publicadas sobre el origen de Cristóbal Colón, con 300 orígenes distintos, pues eso se va a ir aclarando. La historiografía no se ha puesto de acuerdo, pero es que la historiografía hasta ahora ha tenido la titularidad patrimonial de la historia. Los historiadores han tenido la titularidad patrimonial de la historia. Y han ido apareciendo ciencias, como es la paleogenética, la genética poblacional, la sociología, la lingüística, la paleografía, incluso la ciencia jurídica, que estudia documentos, que estudia huesos y que estudia un montón de elementos de la historia sin verdaderamente ser historiadores, y además con un poder de precisión incontestable, empírico, cierto, absoluto. Entonces, resulta que el pasado 12 de octubre, vamos a ver si empezamos a mover esto. Vale. Vale. Miren ustedes, el misterio. Cristóbal Colón tuvo dos hijos, uno con Felipa Moni de Merestrelo, una italiana, una portuguesa nacida en Porto Santo, en la isla, el archipiélago de Madeira. Se casó allí y tuvo un hijo que era su hijo Diego. Luego tuvo otro matrimonio a la muerte de Felipa Moni de Perestrelo con Beatriz de Arana en Córdoba, donde tuvo otro hijo, ya no era un hijo natural, que se llamaba Hernando Colón. Hernando Colón era un hombre listísimo y era
y ha sido con Bartolomé de las Casas uno de los dos grandes biógrafos históricos que ha tenido Cristóbal Colón. Escribió un libro que se llama Historia del Almirante. Y en la historia del Almirante, Fernando Colón, nos dio una frase tremenda y es: cuán apta fue su persona y dotada de todo aquello que para tan grande cosa convenía, tanto más quiso que su patria y origen fueran menos ciertos y conocidos. Ahí lo digo yo. Fernando Colón, referencia a su padre, Cristóbal Colón, Historia del Almirante, 1537. ¿No es posible que un hijo diga de su padre que su padre no quería que se conociera ni su patria ni su origen? Y ahí es cuando Hernando Colón, a partir de ahí, invita a todos los historiadores, nos abre un mundo infinito de posibilidades, y ahí es donde todos nos adentramos para hurgar en los recovecos de la historia e intentar saber qué pasó, quién era Cristóbal Colón, de dónde venía, qué pretendía cuando su hijo no reconoció que su padre no quería que se supieran sus orígenes. Miren ustedes, el 12 de octubre pasado, Televisión Española emitió un reportaje en la 1 que se llamaba Colón ADN, su verdadero origen. Esto que puede parecer que es un documental al uso de los que se hacen en televisión, etcétera, etcétera, pues tiene sus orígenes nada menos que 21 años antes, en la exhumación de los restos de Cristóbal Colón en el mausoleo, en el maravilloso mausoleo que tiene en la Catedral de Sevilla. Se extrajeron los restos de Cristóbal Colón, lo primero para averiguar si eran de Cristóbal Colón, y luego lo segundo para averiguar de dónde era. Y ahora me dirán, ¿y eso cómo se va a saber? Se sabe, se sabe. Vamos a ver si los restos eran de Cristóbal Colón. Los restos eran de Cristóbal Colón porque a los pies de la tumba de Cristóbal Colón está la tumba de Hernando, su cronista, su hijo natural, el que acabamos de leer. Y es una tumba que nunca se ha abierto y que Hernando Colón quiso preservar durante muchísimo tiempo, y nadie ha tocado. Es decir, así como los restos de Cristóbal Colón estaban en bastante mal estado y solo se conservaban unos 200 gramos de su esqueleto, parte del esqueleto de Cristóbal Colón está en Santo Domingo y parte está en España, porque cuando España perdió las Américas, pues se lo trajo, primero se lo llevó a Cuba y después de Cuba, cuando perdió Cuba, se lo trajo a Sevilla. Parte está en Santo Domingo y parte está aquí, pero queríamos saber verdaderamente, el doctor Lorente, que es el más afamado genetista forense que hay en el mundo, que es un asistente del FBI, etcétera, etcétera, y que está todos los días recorriendo medio mundo para hacer pericias sobre genética forense, es este señor, y que es el titular de la Cátedra de Genética Forense de la Universidad de Granada, pues junto con 5 universidades más de todo el mundo, la Tor Vergata de Roma, México, Portugal, Estados Unidos, decidieron averiguar si los restos eran de Cristóbal Colón. ¿Y qué hicieron? Pues muy sencillo. Desenterraron también a su hijo Hernando Colón, secuenciaron el ADN de Hernando Colón, una secuencia completa del ADN de Hernando Colón. Eso se obtiene de un miligramo de cualquier hueso, o incluso de la saliva, pero en este caso no podía ser. Se comparó con una secuencia completa de Cristóbal Colón y coincidían, eran padre e hijo, eran padre e hijo. Con lo cual, los restos de Cristóbal Colón en la Real Academia de Medicina
se han presentado históricamente ya como los restos exactos del almirante y del conquistador Cristóbal Colón. Ya tenemos eso. Pero ¿qué ocurre? Es que la ciencia ha alcanzado un grado de perfección verdaderamente inusitado. Y además nos puede decir incluso el origen étnico y el origen poblacional de las personas. Pero todo eso evidentemente se hace en virtud de la comparación, es decir, la identificación humana en medicina legal siempre es un proceso de comparación partiendo del estudio del ADN de un individuo cuyo origen es totalmente conocido. En el ADN, esto se lo voy a leer porque es muy interesante, dice una secuencia completa, que es lo que le decía que habían obtenido de Hernando Colón y de Cristóbal Colón, nos va a suministrar los haplotipos y rasgos genéticos con toda la información que necesitamos. Y estudiando los alelos o formas que tiene cada gen ubicado en las regiones cromosomáticas, que son los haplotipos, sabremos con precisión cuáles son los rasgos físicos de una persona, las enfermedades que padeció, la etnia a la que pertenecía y finalmente hasta dónde nació. Por ejemplo, sabemos que Colón era pelirrojo porque tenía el gen llamado MC1R, tenía los ojos azules porque tenía el gen identificativo que se produce por la mutación genética en el OCA2, que reduce la producción de melamina en el iris y entonces hace que tengas los ojos azules. Padecía espina bífida, artritis reumatoide y tenía soldadas la vértebra tercera y cuarta, ¿no? Segunda y tercera. Y esto se sabe a través precisamente de esos haplotipos, de esas variables que tiene una secuencia de ADN obtenida de 1 miligramo de hueso de una persona. Y además con un grado de perfección absoluto. Pues miren ustedes, resulta que hay tal cantidad de individuos investigados ya a lo largo de estos 30 o 40 años de genética forense de todo el mundo que ya sabemos individualizar las regiones genéticas de las diferentes partes del mundo. Por ejemplo, sabemos que la progrupo E es exclusivo de África, que el G es del oeste de Asia, que el I es del este de Europa, que el J que tenemos y compartimos nosotros es el Mediterráneo y el norespañol, el K es el de los habitantes que viven en el hemisferio norte. Y ahora les voy a dar uno muy curioso, porque siempre se ha dicho, ¿quién había descubierto América? América la descubrió Colón. No, no fue Colón. Fueron los vikingos. Mire usted, no fueron los vikingos, ni fue Colón. Fue nada menos que hace 35.000 años los habitantes de Siberia, que a través del estrecho de Bering, que solo tiene 40 kilómetros de distancia con la Alaska, entraron en América a través de Alaska y hoy comparten el haplogrupo Q. Esto que les digo es simplemente una generalidad, pero todos esos haplogrupos que les acabo de describir y que evidentemente compartimos muchísima gente, tienen a su vez una individualización en sus alelos que hacen
que incluso podamos individualizar a los habitantes de Oviedo. ¿Sí? A los habitantes de Oviedo. Es decir, el origen de los habitantes de Oviedo, como el origen de los habitantes de Valencia, se pueden individualizar porque si conseguimos de actuales habitantes cuya ascendencia, es decir, nuestro padre, nuestro abuelo, nuestro bisabuelo, nuestro tatarabuelo, tenemos la seguridad de que están arraigados a lo largo de 2 o 3 siglos en Oviedo, han creado un haplotipo propio de estas personas, de esta familia. Y por apellidos, se lo digo, porque en el año 2006, a la vez que se estaban haciendo los trabajos de individualización del ADN de Cristóbal Colón, lo que hicieron es que 2 laboratorios, el de Granada y el de la Universidad Pompeu Fabra, el doctor Calafell, hicieron una prospección, a ver si lo tengo aquí, bueno, estoy en la que dice la Universidad de Granada, que confirma la autenticidad de los restos de Cristóbal Colón. Aquí era donde quería ir. Se obtienen 400 muestras de personas que en la actualidad, concretamente en el año 2006, luego iremos a la parte bonita, está la parte más farragosa, más farragosa. En el año 2006 se llamaban Colombo, en la Liguria y en el Piamonte, Colón o Colom, Francia, Cataluña, Valencia y Baleares. Entonces se le tomaron muestras a estas personas, muchas de ellas todavía viven, que se pudo comprobar que históricamente sus familiares estaban arraigados en estos territorios. Es decir, si una persona no tenía familiares arraigados en su localidad, un abuelo, un tatarabuelo, un bisabuelo, etcétera, etcétera, eso no nos daba un dato genéticamente relevante. Y entonces se logró crear un registro de los 16 LOCI STR sobre precisamente las identificaciones del haplotipo poblacional de todas estas personas. ¿Por qué? Porque este haplotipo poblacional se obtiene del cromosoma Y que recibimos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos, vía paterna, y que a lo largo de la historia es inmutable. Es decir, que los descendientes, los ascendientes míos, por ejemplo, que soy valenciano, son exactamente los mismos en el cromosoma Y que recibo yo de mi padre, de mi abuelo y de mi bisabuelo, y que es inmutable. Con lo cual, un descendiente mío, obteniendo ese haplotipo del cromosoma Y, se sabrá perfectamente cuál es su origen. Y eso ya se ha hecho. Pues miren ustedes, valencianos fueron 45, en Baleares 50, Cataluña 125, Francia 35, la Liguria 47, Lombardía 52 y Piamonte 14. Se ha individualizado el cromosoma Y, se ha individualizado el ADN mitocondrial, que es el de la madre, y ahora simplemente basta con comparar el haplotipo poblacional de Cristóbal Colón, de los huesos obtenidos de Cristóbal Colón y de su hijo Hernando, con los actuales Colón de las diferentes regiones. Y nos va a decir de dónde es y de qué etnia es. Esto es así de cierto y de preciso. Y es apabullante y desde luego la historia va a cambiar totalmente. En este reportaje ya se nos dijo que Cristóbal Colón se analizaron
8 teorías, se analizaron los restos de las diferentes teorías que se decían que eran, bueno, pues, uno que era gallego, otro que era manchego, otro que era el hijo del príncipe de Viana de Mallorca, y entonces pues se cruzaron los ADNs con los restos que se obtuvieron y no fueron concluyentes. Es decir, dijeron, no, lo tenemos que desechar porque no hay una identidad haplotípica entre los restos de una persona y de los restos que tenemos de Cristóbal Colón. Y entonces en el documental se nos dice de una manera rotunda, Colón es descendiente de una familia de origen judío del Mediterráneo español. Con lo cual, a partir de ese momento, los historiadores saltan inmediatamente a todos los medios diciendo que eso no puede ser, que ese reportaje no se ha hecho con la asistencia de los historiadores, que se están aventurando, Pero miren ustedes, esto es una batalla que va a ganar la medicina, que ya la ha ganado la medicina, lo que pasa es que todavía no se han publicado los resultados en la revista Nature, y yo lo que vengo a decirles a ustedes es que Colón, los resultados del origen de Colón, aparte de publicarse de una manera genérica en este reportaje de televisión, se van a publicar antes del mes de marzo en la revista Nature, donde de manera concluyente se va a decir que era valenciano y que su haplotipo ha sido comparado con los 46 valencianos actuales que comparten el cromosoma Y y el haplotipo poblacional valenciano, con lo cual Cristóbal Colón pasará a las nuevas páginas de la historia como español. Esto en la historia va a tardar mucho en asumirlo, muchísimo en asumirlo, porque la historia no está todavía preparada, con lo que les hablaba yo del imaginario colectivo, para estos cambios tan bruscos de relato. Pero va a ser así. El otro día me llamó el doctor Lorente y me dijo, Juan, voy a Valencia a una pericial en el Hospital La Fe. Te quiero ver. Yo llevo el aula colombina de la Real Academia de Cultura Valenciana y estamos trabajando mucho sobre este tema. Bueno, pues ahí estamos historiadores, forenses, lingüistas. Y entonces me dice, mira, y además me lo dijo así, Juan, es que no te quepa la menor duda. Colón era de aquí. Y vamos a ver, yo encantado, pero yo soy valenciano y tal, pero yo lo que no me quiero meter en un fregado, ¿sabes? Para decir que Colón era valenciano. Y dice, no, en Granada no tenemos, cuando me habla de Granada, me habla del Departamento de Genética Forense de Granada, donde hay 30 y tantos profesionales que han intervenido esto. Calafell, la Universidad Pompeu Fabra, tampoco tiene la menor duda. En Estados Unidos no tienen la menor duda. En la Tor Vergata de Roma no tienen la menor duda. Y en el laboratorio forense que ha intervenido también de México no tienen la menor duda porque nos hemos cruzado los datos y estamos todos de acuerdo. En la revista Nature se van a publicar los resultados y a partir del año que viene, Cristóbal Colón, desde el punto de vista genético, será ciudadano español. Y entonces, ¿yo por qué les cuento esto? Pues yo les cuento esto porque yo llevo muchísimos años estudiando a Colón y los misterios de Cristóbal Colón. Y entonces, a una persona que ha estudiado tantísimos años, nada menos que todo esto son lo que les estaba yo diciendo de los haplotipos, etcétera, etcétera, son datos forenses. ¿Cómo es posible que Valencia pudiera dar una figura tan importante como Cristóbal Colón? Si nadie había hablado de Valencia, ningún historiador de los 25.000 trabajos que hay sobre Cristóbal Colón y de las 200 o 300 teorías
poblacionales que hay sobre Cristóbal Colón, nadie decía que era de Valencia. Pues miren ustedes, Valencia en el siglo XV era la capital de la corona de Aragón. Era la capital donde vivía la gente más rica de España. Era además la capital de la seda. Y aquí les he traído una frase de Fernando el Católico que recoge Francisco Sevillano en su libro Empresas Nacionales de los Reyes Católicos, que es Valencia pot pagar e fer totes les galeres. Valencia puede pagar y poner todas las galeras con mayor facultad que ni Barcelona ni las Mallorcas. Yo escribí hace un libro, hace 10, 20 años, el libro Palacio Real de Valencia, que es el palacio de la corte del reinado del rey de Aragón a lo largo del siglo XV. Era un siglo en el que verdaderamente el renacentismo italiano había entrado en España a través de Valencia, a través del puerto de Valencia, y es donde se juntaba todos los autores, pintores, escritores renacentistas más importantes. Y teníamos un puerto muy importante donde se desarrollaban empresas importantísimas, como era el negocio de las especias. Había caído Constantinopla y entonces la ruta de las especias se había roto y las especias tenían un valor inigualable. Un gramo de pimienta tenía el valor de un granito de polvo, de oro. Entonces, verdaderamente, la capacidad náutica, industrial y comercial que tenía Valencia estaba en condiciones de dar, como decía el rey católico, la posibilidad de dar esa figura como era la de Cristóbal Colón. Miren ustedes, la tesis es la siguiente. Estos son todos los reyes que han pasado por el Palacio Real de Valencia, el monasterio. Aquí estoy yo delante de la tumba de la reina Doña María. Aquí tenemos en la cripta. A esta cripta bajaba yo en el año 1992 de Luis de Santángel, que era el escribano de ración de Fernando el Católico, de la corte católica, íntimo amigo de Cristóbal Colón. Yo pienso que además era familia. Cristóbal Colón trabajaba para Luis de Santángel. Luis de Santángel, además de ser el ministro de Economía, como les digo, de Fernando el Católico, era un gran financiero valenciano y que además era propietario de grandes naves y era tratante no solo de azúcar, sino también de sal y de un montón de productos, y tenía verdadero interés en la conquista de América, hasta el punto de que la reina Isabel la Católica, después de haberle dicho 2 o 3 veces a Cristóbal Colón que no le podía pagar el viaje porque estaba empeñada en la victoria de Granada, pues fue Luis de Santángel el que le dijo a la reina, mire usted, no se preocupe, le pago yo el viaje. Y fue Luis de Santángel, este valenciano, este financiero, el que puso el 1.140.000 maravedíes, que fue más o menos el 70% de la expedición colombina. Pero como les digo yo, Cristóbal Colón, además, trabajaba para Luis de Santángel en el puerto de Valencia. Y yo esto lo he escrito hace un montón de tiempo, antes de que se supiera todas estas cosas del ADN, etcétera, etcétera, que ha venido a rubricar un montón de años de estudios míos, que evidentemente para muchos podría pensarse que era una fricada de un valenciano pues que se metió en este tipo de cosas. Pero ¿saben ustedes cómo descubrí yo Valencia? A Cristóbal Colón en Valencia. Pues mire usted, leyendo a Bartolomé de las Casas, leyendo la copia que hizo de el diario de a bordo. El diario de a bordo de Cristóbal Colón, el original se ha perdido, pero fue copiado por Bartolomé de las Casas. Y cuando yo estaba bajando hace 35 años a la cripta de Luis de Santángel para encontrar allí los huesos de el que fue financiero de la reina y de Fernando el Católico, pues me di cuenta de que muchísimas palabras del diario de a bordo que Madariaga
dice que son catalanas y Menéndez Pidal dice que son lusismos, portuguesismos, pues yo entendía que no eran tales y que eran valencianismos. Miren ustedes, en el siglo XV los valencianos tuvimos nuestro primer siglo de oro de la literatura en valenciano. Saben ustedes que el siglo de oro del castellano fue en el siglo XVI. Nebrija preparaba en el 1498 su gramática. Nosotros en el año 1498 terminábamos ya el siglo de oro de la lengua valenciana, que se inició a mediados del año 1300 y que se rubricaba, como les digo, a finales del siglo XV. Entre el siglo XIV y el siglo XV, Valencia era una explosión de riqueza, pero también de una exuberancia literaria maravillosa. Entonces tenemos unos clásicos que hoy dicen los catalanes que escribían en catalán y que por supuesto son suyos, como son Joan de Martorell, Sor Isabel de Villena, Vicente Ferrer, Bonifacio Ferrer. Toda esta gente escribía en valenciano y decía que escribía en valenciano. Entonces, hasta el siglo XVIII, la lengua oficial del Reino de Valencia era la lengua valenciana. Era la lengua valenciana. Y es una lengua perfectamente identificable y diferenciable, no solo del catalán, sino también del mallorquín. ¿Por qué? Porque los catalanes no han tenido una ascendencia, una participación lingüística musulmana como hemos tenido los valencianos y los mallorquines. Es decir, Valencia es conquistada en el año 1711 por los árabes y durante 500 años hay una presencia donde la lengua mozárabe valenciana, que era el antiguo latín que se rompió en el siglo V y que era sostenido por una sociedad hispano-romana, pues empezó a recibir aportaciones del árabe y al final la sociedad valenciana creó una lengua propia que era el mozárabe valenciano, la lengua valenciana. Eso no lo tuvieron los catalanes, porque los catalanes fueron invadidos en el año 801 por Carlomagno y pertenecieron jurídicamente a la corona carolingia, primero a los francos y a la corona francesa hasta el año 1258, en que en el Tratado de Corbeil, San Luis IX de Francia le entrega los condados de la marca hispánica catalana a Jaime I en la corona de Aragón y la corona de Aragón le entrega el sur de Francia, la Septimania, a Francia. Francia llega de esa manera hasta los Pirineos y de los Pirineos para abajo, lo que era Francia, la marca hispánica, pues se incorpora a la corona de Aragón. ¿Y qué hablaban? ¿Qué idioma hablaban en la marca hispánica catalana, francesa? Pues hablaban el provenzal, que era la lengua del sur de Francia, y los catalanes que hablaban el provenzal y no tenían esos matices árabes que tenemos los valencianos o que tenemos los mallorquines. Quiero decirles con este rollo, y ustedes me perdonarán, que yo sé perfectamente identificar la lengua valenciana de la lengua catalana. Y sé perfectamente identificar cuando Colón escribe en su diario de navegación palabras de raíz árabe. Es decir, no pueden ser catalanas. No pueden ser catalanas. Y entonces, eh, las palabras de Colón son maravillosas, porque cuando veo y dice, no, y pescamos unos atunes. Vale, atunes, no hay ningún problema. Y al día siguiente volvimos a pescar otras toñinas. ¿Toñinas? ¿Por qué dice toñinas? ¿Saben lo que son las toñinas? Los atunes. Lo que pasa es que el transcriptor no lo tradujo. Bueno, pues eso le pasó muchas veces, y miren ustedes, el libro de navegación habla de fuchir, mozada, posesión, launes, fucheron, paxones, paves, almarracha, eso es árabe puro. Meitat, fusta, vegades, per força, arriscada, pardals, voltechar, les pongo acento valenciano, voltechar, estar o ponerse a la corda, temporechar, sarsi, estar a la colla, amainar, atarasana, per no nada, per no res. Entonces yo, que soy conocedor de la lengua valenciana, que sé diferenciarlo perfectamente de la lengua catalana, digo, hombre, aquí pasa algo. Y entonces cuando a uno le entran todas las dudas, y dices, bueno, Juan, olvídate, fricadas tuyas, no puede ser, no puede ser.
que estas palabras que tengan una raíz totalmente valenciana, es que dice, es que además las mentiras de Bartolomé de las Casas son impresionantes, lo mismo que de Cristóbal Colón, ¿eh? Estamos hablando de un mundo de grandes mentiras. Es que hay una frase que dice, y los indios tomaban una especie de maní, ¿m? Que es la chonsa avellaná, que es una especie de maní, un cacahuete, con pan cazabí. Una chonsa avellanada con una especie de cacahuete, explica el padre Bartolomé de las, que es una especie de cacahuete que comían con pan cazabí. Pero miren ustedes, la chonsa avellaná, la juncia avellanada en castellano, es la chufa valenciana. O sea, es que se inventaban las cosas con una facilidad y con una irresponsabilidad tremenda. Bueno, pues quiero decirles con todo esto que a mí me entra ya ese perfume de un Colón valenciano, pero a uno le da vergüenza decirlo. ¿Por qué? Porque sabe que se le va a tirar toda la historiografía encima y que uno además no tiene fuerzas para defender la posible naturaleza y origen de Cristóbal Colón en base a una serie de datos totalmente lingüísticos. Pero ¿qué ocurre? Que aparece inmediatamente un libro que contradice las transcripciones que hace Hernando Colón y Bartolomé de las Casas. No aparece un libro, aparecen 9 cartas originales de Cristóbal Colón. Yo lo que les he traído a ustedes es un libro facsímil editado por el gobierno de España, que son 9 cartas originales de Cristóbal Colón. Este libro es una maravilla. Está estudiado y prologado con el profesor Romeu de Armas, director de la Real Academia de la Historia. Fueron autenticadas por el doctor Romeu de Armas, por Consuelo Varela, por el señor Gil, por todos los grandes historiadores de España. Y entonces la sorpresa es que así como en el libro de navegación de Cristóbal Colón, Colón todo lo compara con Castilla, todo lo compara con Castilla, sí, dice, y era de una frondosidad propia de las tierras de Castilla. Frondosidad propia de las tierras de Castilla. Bueno, es verdad que Castilla, bueno, pues bueno, vale. Tenía una temperatura benigna como las tierras de Castilla, y todo es la tierra de Castilla. Y yo, pues a mí todo eso me llamaba la atención, pero claro, aparece el libro copiador, donde aparecen las 9 cartas manuscritas. Estas sí que son manuscritas de Cristóbal Colón. El diario de navegación es una transcripción de Fray Bartolomé de las Casas, que era un gran fabulador, y resulta que todo lo compara con Valencia. Todo lo compara con Valencia. Aquí vino yo muy buenas casas, esto es este libro, y adornamientos, loando de alguna de ellas, de redes y cañas, cada una y otra parte del ando, que salían de las casas fasta la mar al luengo, y allí donde facían fin en la playa, tenía uno entreteixido cada falso, como en Asutea, sobre el ando, casi en manera de puerta, y de tan perfecta labor que en Valencia sería bien acepto. Vamos a ver. O sea que estás tú en América y estás viendo cómo las casas están hechas de redes y cañas, que habían unas callejuelas que llegaban hasta la mar, y que todo eso era tan perfecta labor que en Valencia lo veríamos bien. Claro. Yo digo, bueno, no puede ser, sigamos. Deseo mucho que de ella se haya cantidad, que lugar hay aquí para hacer cañaverales, para hacer un cuento de quintales de azúcar cada año y otros tantos de algodón muy finísimo y no menos de arroz, si aquí estuvieran los labradores de Valencia.
otra vez los labradores de Valencia. ¿Cómo es posible que en el libro, en el diario de navegación, no dijera nada y todo era Castilla? Porque está totalmente falsificado todo. Lo mismo que lo de la chonsa avellanada, que decía, esto es una anécdota, que era un cacahuet, que era una especie de maní. No, mire usted, la chonsa avellanada, la juncia avellanada, es la chufa. ¿Saben ustedes? La chufa, la horchata. Y después fui a Sorchir. Sorchir es atracar a Santa Gloria, que así le puse número a este lugar, miedo a la extrema fermosura de la tierra, porque ninguna comparación tiene con ellas las huertas de Valencia, ni de otra parte que buenas sean. Y seguimos. Y no poco populentísima sea la isla de Santiago, ultramodo abundosos bien de sus viandas. Yo la anduve toda la redonda, y no vino una sola legua de tierra estéril, salvo muy fermosa así en agosto como en mayo, que fue la primera vez que fue en ella. En el uno tiempo y en el otro siempre me pareció de manera en todo cabo de ella, así fermosa como las huertas de Valencia. Y allí hubiera muy buen puerto si fuera fundo y había casas y gente, muy lindas tierras y tan fermosas y verdes como las huertas de Valencia en marzo. Todo lo compara con Valencia. Es decir, utiliza, ustedes pónganse en mi lugar, no habían salido para nada los resultados, no existían los resultados genéticos, no existían ni las indagaciones genéticas, nada, no se había hecho nada. Y yo, que soy un estudiante de historia, que amo a mi tierra, que amo mis cosas, pues empiezo a estudiar a Luis de Santángel, soy el primero que baja en la prospección de la tumba y me contamino con aquellos aires totalmente contaminados después de tantísimos años, porque quiero averiguar cosas y tal, y empiezo a leer y empiezo a leer y me empiezo a encontrar con estas cosas y digo, bueno, pues de alguna manera esto debe de tener un sentido que yo no soy capaz. Pero es que si ven los documentos, se lo señalo, habla de Valencia. Y es este libro, y este libro son las cartas originales de Cristóbal Colón, donde todo lo compara con Valencia. Pues miren ustedes, resulta que para enredar la cosa más todavía, aparece la Inquisición de Bobadilla, las actas de la Inquisición de Bobadilla, porque yo no sé si ustedes saben que Colón, después del tercer viaje, fue detenido con sus hermanos, fue engrilletado y traído a España por el inquisidor Francisco de Bobadilla por orden de los reyes católicos. Eh, Colón era una persona que tuvo un gran empeño, un gran empuje, una persona muy valiente, una persona muy ambiciosa, que él quería ser virrey, fue virrey, almirante de la Mar Océana, percibía el diezmo, la décima parte de todas las riquezas que se encontraron allí, es lo que verdaderamente firma y tiene en el pacto en Santa Fe con los reyes católicos, pero Colón no era un buen administrador. No era un buen administrador, sobre todo de la pobreza, porque América, en el momento de la conquista, no era rica, no existía el oro. Ese oro que dicen que nos trajimos y tal igual, miren ustedes, por desgracia, no existió. Fue muy poco, hasta el punto de que él, tras el primer viaje, engañó a muchísima gente, engañó a la propia corona, le dijo que había que invertir más porque aquello estaba lleno de minas de oro. Claro, en el segundo viaje, ya que fueron más de 1.500 personas en un montón de naves, cuando llegaron allí, pues encontraron que no había oro, que la única riqueza que podían tener era la riqueza natural de las tierras americanas, de las islas, que para entonces ellos no sabían que era América, que eran las Indias, y la posibilidad de explotar como esclavos los indios. Y eso Isabel la Católica no lo permitía. Entonces Colón esclavizó a los indios taínos, que eran los buenos. Ya existían dos tipos de indios, los caribes y los taínos. Los taínos los describe él como buenas personas que no tienen hierros, hierro significa que no tienen armas, y que se los comían los caribes, que eran caníbales. Eran caníbales. Y además obligaban a los hijos
y a las mujeres de los taínos a que se comieran a sus maridos y a sus padres en las ceremonias de antropofagia que hacían con los indios caribes. Entonces, los reyes católicos decían que aquellos que no quisieran convertirse y que no quisieran colaborar, se refería a los antropófagos caribes, sí que podían ser esclavizados, pero los pobres taínos, que eran los facilones, ¿sabes? No, porque esos eran siervos de la corona, eran ciudadanos de la Nueva España. Y entonces mandó a Bobadilla y lo detuvo después de hacer un proceso inquisitorial a los tres hermanos por tratar mal no solo a los taínos, sino también a los españoles que habían ido en la segunda y en la tercera travesía. Bueno, pues en la Inquisición de Bobadilla aparecen documentos donde se les corta la lengua a Teresa de Malaver y a Inés de Baeza. Se les corta la lengua por haber dicho que conocían a los Colón, que eran de baja suerte, es decir, no tenían sangre noble, y que trabajaban en talleres de seda de Valencia. Entonces sale este nuevo documento. ¿Cómo es posible que haya gente? Pues porque sí, porque fueron valencianos con ellos y los delataron. ¿Por qué Colón seguía mintiendo y no decía la verdad de su origen? Volveremos a eso. Aparece también un tercer documento muy importante, que es el documento de contrato, el contrato de Bartolomé Colón para la sedería di Pietro en Valencia. Otro documento más. Entonces tenemos el documento de la sedería di Pietro, la Inquisición de Bobadilla, el libro copiador con las 9 cartas donde hace referencia a Valencia, todas los valencianismos, las palabras de terminología valenciana que se utilizan en el libro de navegación, pero aquí nadie dice nada. Entonces ya yo en el año 2019 saco un libro y digo, oiga, miren ustedes, yo creo que Colón probablemente era de Valencia porque ya existen muchos datos para, amparándonos en la teoría científica, decir que Colón podía ser de Valencia. Y en el año 2024 es cuando salen los resultados genéticos que se publican, como les digo yo, en televisión, donde nos dicen que Cristóbal Colón, en efecto, el ADN revela en su cromosoma Y que era nacido en Valencia, concretamente, probablemente sea en la capital valenciana, y que era de ascendencia judía. De ascendencia judía. Y entonces ahí es donde viene porque Cristóbal Colón nunca quiso que se supiera su origen. ¿Por qué? Porque es verdad que Valencia estaba llena de judíos. Valencia, pese a que en el siglo XIV, en el año 1391, se habían asaltado todas las juderías, la mayoría de los judíos habían buscado refugio en Valencia para poder huir desde el puerto de Valencia, que tenía un gran tráfico de barcos, hacia el exterior en el caso de ser expulsados, como al final ocurrió en el año 1492. Esa concentración de judíos en Valencia hizo que Valencia tuviera a los más ricos judíos de toda España, que fueron los que le dieron a la reina en el Consejo de la Ciudad de Valencia, los 15 millones de maravedíes que necesitó la reina para la conquista de Granada, y Luis de Santángel, que era judío, el que le dio el 1.240.000 maravedíes para la conquista de América. Colón era judío porque lo dice estos resultados genéticos, porque probablemente, y ahí yo me equivoqué en este libro y en el anterior,
Yo siempre he sostenido que Colón probablemente fuera hijo de un genovés que vino con los Gaboto a Valencia, cuando Valencia recibe una inmigración muy importante en la primera mitad del siglo XV. En Valencia, miren ustedes, hemos tenido durante 300 años, hemos sido la empresa más importante de toda Europa en suministro de seda. Visto los trajes de fallera tan exuberantes, tan ricos y tan exagerados que tenemos los valencianos, pues todo eso es manifestación de la riqueza y de la seda que se trabajaba en Valencia. ¿Por qué? Porque en Valencia hemos cultivado de toda la vida el árbol de la morera, con la que se da de comer a los gusanos de seda, y hemos trabajado la seda de una manera artística maravillosa. Bueno, pues en los Gaboto trajeron una expedición de 500 sederos de Génova a Valencia y nos trajeron una especialidad que era la del vellut, que era la del terciopelo, el tercer pelo de la seda. Entonces eso hizo que los valencianos lideráramos el negocio del terciopelo durante muchísimos años. Bueno, pues con los Gaboto yo siempre he defendido la idea de que vino un sedero genovés que se casaría con una mujer de origen judío valenciana, sería la madre de Cristóbal Colón. Al parecer, según los resultados y según me dice el doctor Lorente, los padres de Cristóbal Colón no era el padre genovés y la madre valenciana de origen judío, sino que probablemente los dos, según revela el cromosoma el Y de Cristóbal Colón, tanto el padre como la madre serían judíos valencianos los dos. Y eso es lo que Colón no quería que se supiera. ¿Por qué? Porque los conversos valencianos, los que habían dejado de ser judíos a finales del siglo XIV, principios del siglo XV, estaban cada vez más perseguidos por la Inquisición. Y Colón quería triunfar. Colón necesitaba triunfar. Colón necesitaba entrar en la corte. Él primero intentó entrar en la corte portuguesa porque su mujer era portuguesa y porque la corte portuguesa era menos beligerante con los judíos. Pero como al final no lo consiguió, entró en la corte española a través de la mano de Luis de Santángel, para el que él trabajó, y de la mano de los judíos que financiaban a la corte española, tanto a Isabel la Católica como a Fernando el Católico, pero él siempre les ocultó que era valenciano de origen judío, porque eso estaba muy mal visto y porque en ese momento la Inquisición española estaba totalmente volcada en Valencia, que era donde se concentraba el mayor número de judíos. Y ese fue la gran mentira de Cristóbal Colón. Ese fue el gran engaño y ese fue el gran misterio. Él era un judío, hijo de judíos, pero ya converso. Él era converso o cristiano nuevo de segunda generación, hasta el punto de que llegó a militar en la tercera orden franciscana y murió como Isabel la Católica con el hábito franciscano. Él escribió el libro de las profecías, él verdaderamente fue un verdadero converso, él verdaderamente creía en Dios, defendía la Iglesia Católica, él había abandonado el judaísmo, pero eso no hacía que verdaderamente dejara de estar en el objetivo de la Inquisición. Y por eso Cristóbal Colón nunca quiso que se supiera su verdadero origen, porque acercándose su origen a Valencia, se acercaba a su verdadera personalidad. Y eso es todo por lo que su hijo Hernando nos confiesa que su padre no quería que se supiera su origen. Miren ustedes, si lo pasan ustedes, lleguen ustedes hasta un árbol genealógico, más adelante. Ahí. Miren ustedes, Cristóbal Colón está casado con Felipa Moni de Perestrelo, tienen a Diego Colón, que
se casa nada menos que con la sobrina del duque de Alba, con María Colón Álvarez de Toledo, sobrina del duque de Alba. Bueno, pues Diego Colón, el hijo de Cristóbal Colón, y María Colón Álvarez de Toledo tienen 7 hijos, uno de los cuales es María Colón de Toledo, que se casa con Sancho Fol de Cardona Ruiz de Liori, marqués de los Valles de Guadalest y almirante de Aragón, valenciano. O sea que hasta a partir de la nieta de Colón ya tenemos localizada físicamente a la familia Colón en Valencia. Es decir, tenemos localizado el palacio de los Cardona Colón en Valencia. Tienen a su vez al nieto de Cristóbal Colón de Toledo y Cardona, marqués de los Valles de Guadalest y tercer duque de Veragua. El ducado de Veragua es la línea recta y nobiliaria de Cristóbal Colón, y este es el bisnieto de Cristóbal Colón, que se casa con Ana Centella y Riusec de Cardona. Y toda esta línea de Cristóbal Colón la tenemos ya identificada en los palacios y en las calles de Valencia. Con esto, ¿qué les quiero decir a ustedes? Que yo he empleado mi vida verdaderamente en ir juntando un montón de datos que identificaban a un Colón con Valencia, y cada vez tengo más datos. Pero lo que verdaderamente ha sido totalmente revelador y definitorio y resolutorio del tema es que en los laboratorios forenses hayan dicho, como dijeron en el documental, que Cristóbal Colón era de origen judío valenciano y probablemente de la ciudad de Valencia, porque el haplotipo de la ciudad de Valencia, el haplotipo poblacional de la ciudad de Valencia no es el mismo que el de Cullera, o el de Gandía, o el de Javea, que son ciudades conocidas, o el de Játiva. No, no, es que se tienen ya los haplotipos locativos y poblacionales de las diferentes localidades, lo cual podemos saber perfectamente de dónde es uno. Entonces yo, pues sin saber que esto se podía hacer, sin saber que esto iba a ocurrir, pues he acertado. Simplemente es eso, es que he acertado a través de mis investigaciones y de mis libros, y hoy por hoy les puedo decir a ustedes dónde vivían en la ciudad de Valencia cada uno de ellos. Aquí, por ejemplo, tenemos el Palacio del Almirante, donde vivía la nieta de Cristóbal Colón, con los emblemas de la Casa Colón de Cardona, ahí arriba, que son estos. Y esto es algo pues, muy curioso, pues que nunca se ha sabido y que ha estado allí, pero que la genética al final nos ha revelado que son ciertos. Esta es la tumba, la maravillosa tumba que existe, el mausoleo de Cristóbal Colón, de donde fueron obtenidos los restos del almirante. Como les digo, son parte de los restos del almirante, porque el resto del cuerpo, aunque son muy pocos gramos, están en Sevilla. Perdón, están en Santo Domingo. Y con esto ya termino mi conferencia. Perdonen el rollo que les he soltado, pero lo único que les pido es que estén ustedes atentos, porque esto que les acabo de decir, bueno, pues es un poco una conferencia anticipatoria de los resultados que se van a publicar en la revista Nature, y que si son ustedes poco, bueno, pues les gustan estas cosas de la historia y siguen a los medios de comunicación, verán que se va a armar un gran revuelo, porque, como les digo, hay una gran batalla en este momento que nosotros no somos capaces de percibir entre la historiografía, entre los grandes historiadores que han investigado a Colón y que nos han dicho hoy mayoritariamente que Cristóbal Colón era de Génova, y lo que dice la medicina. Y es que entre la especulación, el estudio, es verdad pero entre la especulación de 200 o 300 teorías y los resultados empíricos contrastados con 5 universidades de todo el mundo que dicen que Cristóbal Colón era valenciano y de origen judío, yo creo que esa batalla la va a ganar la medicina. Y además la va a ganar España, porque Cristóbal Colón, el que sea valenciano, es más o menos importante. Pero verdaderamente yo creo que lo importante es que sea español, que se compruebe que era español y que la aventura colombina, la mayor aventura de colonización de toda la historia,
la hicimos los españoles, pero los españoles 100%. Es decir, aquí no intervino un genovés que estaba a las órdenes de Castilla, sino que fue un ciudadano de Valencia, un ciudadano español de la Corona de Aragón, como él decía en sus escritos, siervo de nuestros señores, de mis señores naturales. Colón nunca fue naturalizado. Fíjense como otros expedicionarios extranjeros, sobre todo italianos y portugueses, tuvieron que obtener carta de naturalización. Colón no tiene expediente de naturalización, porque Colón era natural de España. Miren que se ha investigado en el Archivo de Indias, miren que se ha investigado en todos los archivos habidos y por haber, y no existe la carta de naturalización de ninguno de los hermanos Colón, porque todos ellos eran siervos y naturales de uno de los dos reinos de España. Y había una pragmática de Isabel la Católica que decía que el que era ciudadano de Aragón lo era de Castilla y no necesitaba ser naturalizado. Y Colón no necesitó, siendo natural de la corona de Aragón por ser miembro por ser ciudadano del Reino de Valencia, nunca necesitó ser naturalizado castellano para poder gobernar las Indias porque era natural de uno de sus reinos. Y de esta manera termino mi rollo, perdónenme ustedes que me he enrollado tanto, pero sigan con curiosidad este asunto y verán cómo la historia, yo no he puesto más que un granito de arena, quiero decir, y además me he anticipado y simplemente me ha tocado la lotería, porque me podía haber equivocado perfectamente en mis augurios. Yo, pues sí, porque yo pensaba que podía ser valenciano, porque estas cosas eran valencianismos, porque el libro copiador, pues todo lo comparaba con Valencia, luego apareció el documento de Colón para la sedería di Pietro, luego apareció la Inquisición de Bobadilla, donde las mujeres estas les cortaron la lengua, decían que eran sederos valencianos, pero ha tenido que venir la ciencia a redondear una apuesta mía durante muchísimos años, que no pasaban de ser una fricada de un valenciano que amaba a su tierra y que quería que uno de sus personajes, pues verdaderamente la historia probara que era natural de Valencia. Para mí lo más importante es que la gran obra colombina, la gran obra de civilización que hizo España, la hiciera un español, que Cristóbal Colón fuera español, y en cualquier caso, quien verdaderamente lo hizo fue la corona española, que fue la que lideró en aquel momento el mundo, porque al fin y al cabo casi todo el mundo era nuestra patria. Muchas gracias.